Decía este entrenador del boxeo histórico, Nacho Beristain, que había algo en el ADN de los ídolos nacionales que no se podía ni entrenar, que no se podía comprar, que no se podía, dice, simplemente se tiene o no se tiene. ¿Sí? Y así son, decía, los grandes boxeadores de México. Es a veces incomprensible la pasión que puedes tener y eso lo alimentan con grandes victorias también. Y creo que es algo de lo que, sin duda, desde que inició, desde que nos empezó a emocionar, tuvo Checo Pérez y tiene Checo Pérez, y hablo en presente, que es este Olimpo en el cual están muy pocos de los grandes, grandes ídolos nacionales. Y la verdad nos queríamos detener en este programa porque luego lo vemos en retrospectiva, lo vemos en el tema de cuando llegan a algún salón de la fama, en el caso de hace algunas semanas como Fernando Valenzuela cuando mueren, y ahí ponemos a Hugo Sánchez, a Fernando Valenzuela, en algún momento sin duda a Gabriela Guevara, también durante muchos años ídola nacional, insisto, mexicanos que están en el Olimpo de los ídolos. Y hoy se da un anuncio muy importante en el caso de la Fórmula 1 y muy importante para nuestro país, que fue justamente la salida de Checo Pérez de Red Bull, en donde hemos visto los mejores años en la historia del automovilismo mexicano en la cara, en la cabeza, en el cuerpo de un mexicano como Checo Pérez. Y me da mucho gusto que para esta conversación me acompañen mi querido Luis Manuel López. Chacho, lo conocen muy bien, querido Chacho, qué gusto tenerte, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Risco, un placer estar aquí acompañándote junto con el numeroso auditorio que tienes aquí en Grupo Fórmula. Gracias, querido Chacho, por estar con nosotros. Por supuesto, también jugando de local, mi querido Tlatuani Carreras, Oficina es el Deporte, encargado de noticias deportivas de este programa. Querido Tlatuani, ¿cómo estás? No, hombre, un abrazo para los dos, con invitadazo de lujo, qué gusto que estés acá, Chacho, y coincido contigo, Risco, en este tema de lo que ha generado Checo Pérez en los últimos años. Sabemos que México es un país muy aficionado al automovilismo, había grandes referentes, los hermanos Rodríguez, por supuesto, y había muchos pilotos, pero lo que ha generado Checo en los últimos años lo hemos visto cada vez que nos paramos en el autódromo hermanos Rodríguez y cada vez que vemos las desmañanadas del público mexicano para ver los grandes premios dependiendo dónde sea. Así que es una noticia sin duda que marca un momento determinante en la Fórmula 1 mexicana. Así es, y agrego, la verdad es que agrego con mucho gusto, porque yo sé que ustedes lo ven desde el ámbito profesional, lo han entrevistado en muchísimas ocasiones a Checo Pérez, pero quiero agregar a la mesa a mi querido Ricardo Muñoz, él es director de noticias de Grupo Fórmula, y lo agrego, y él me lo dijo, me dice, oye, no vamos a estar hablando con Chacho y con Tlatuani, y le digo, por favor, agrégate como aficionado. Ricardo, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias, Risco. Gracias por la invitación y corta invitación que estamos aquí de metiches en la cabina y empezamos a hablar del tema. Y bueno, estar con Chacho, que siempre es, además de un gran amigo, un maestro en esto del automovilismo. Y Tlatuani, te saludo también con gusto. Oigan, pues empecemos, Chacho. Te cedo la palabra un poco para tratar de entender primero lo que significa esta noticia que se acaba de dar, la salida del Checo Pérez de Red Bull, lo que hizo en estas temporadas y cómo hemos visto, hay que decirlo, los mejores años del automovilismo mexicano, algo que soñábamos ver en algún momento. ¿De qué tamaño es el Checo Pérez, querido Chacho? Bueno, un saludo también a Ricardo, por supuesto, y un honor estar con todos ustedes aquí. El tema principal, creo yo, de entrada, porque pues es el primer golpe, es que fue una situación que estaba muy manoseada ya por parte de Red Bull en la dinámica de su temporada con Checo Pérez. ¿Por qué? Pues porque mira, le firmaron 2 años en mayo. Y a raíz de eso, creo que Red Bull, en una medida, trató de darle a Checo las herramientas y las posibilidades de acuerdo a lo que ellos pensaron que era viable para poder tener buenos resultados, emparejarse un poco más a Max Verstappen, pero eso no llegó. ¿Y por qué no llegó? Pues por un montón de razones. Si nos ponemos a tratar de buscarle una sola, es decir, si nos ponemos a buscar el ingeniero,
o el de las llantas, o el diseñador, o Max Verstappen, o Horner, o cualquiera de los que querramos poner como responsables, automáticamente esto va a ligar a otra cosa. ¿Por qué? Porque Red Bull está en una crisis muy fuerte desde principio de año. Ustedes recordarán el tema de Christian Horner con su polémica con su escándalo de acoso laboral con una ex empleada de Red Bull que involucraba al papá de Max Verstappen, en fin, una serie de cosas. A raíz de eso, se rompe una estabilidad y una armonía que desencadenó en la salida de gente del equipo técnico de Adrian Newey muy importante. El más importante, obviamente, Adrian Newey. Y a partir de ahí, se empezaron a venir para abajo muchas cosas en Red Bull. Creo que dejaron de desarrollar los coches como sabían desarrollarlos, por obvias razones. Creo que tuvieron muchos problemas con este RB20, que así se llama el coche que manejaron Max y Checo esta temporada, que la verdad fue un coche que nació mal. No fue un coche como el del año pasado, que todo el tiempo iba evolucionando carrera por carrera. Y bueno, pues empezaron a dar una serie de cosas. El gran punto, creo yo, para que la gente que nos escucha aquí a través de Grupo Fórmula vaya dimensionando un poco el tema. A Checo Pérez le costó trabajo, mucho trabajo, ese coche, pero a Max también. Sí. Y cuando estamos en la comparación, fíjate, ayer mismo una persona con todo esto me decía, oye, pero pues es que Max ni es tan bueno. O sea, Max es como del mismo nivel de Checo. Hay que tener los pies en la tierra. Max es un fuera de serie. Max es un piloto que rompe los moldes y con todo ese talento, pues apenas logró sacar unos buenos resultados en las primeras carreras cuando Checo se enfrentó a un coche en muchos puntos inmanejable. La mejor forma de que el público que nos escucha, Risco, Ricardo, Tlatuani, que estamos aquí platicando este tema, de una forma muy sencilla, la definió Alex Albon, porque él decía, a Max Verstappen le gusta manejar un coche. Imagínense ustedes que llegan y compran su computadora de escritorio y la vas a instalar en ese momento en tu escritorio, y al mouse, cuando apenas lo detecta vía Bluetooth tu computadora, le pones el máximo de sensibilidad. ¿Y cómo se mueve el mouse? Así, a lo loco, a lo largo de toda la pantalla, y no lo puedes dominar y no lo puedes controlar fácilmente. Tienes que tener un toque, tienes que tener muchísima precisión. Pues así es como estaba este coche, y solamente así le gusta manejar a Max Verstappen. Por eso creo que la temporada fue para Checo muy fuerte, muy dura. Y además también creo, Risco, amigos, que algo que yo nunca había visto, Ricardo, que también es un gran aficionado del automovilismo desde hace muchos años, no me va a dejar mentir. Desde hace 30, 40 años yo no veía una campaña mediática tan fuerte, tan sólida. 18 meses, así contaditos. Bang, 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 le daban a Checo durísimo. Te van a correr, van a poner a Ricciardo, van a poner a Tsunoda, van a poner a Albon. Risco, te lo juro, me tocó estar en algunas carreras este año y era todos los días. Le preguntaban lo mismo a Checo, todos los días. Ganaba fulanito de tal y se hablaba de Checo en esos términos. Eso creo que fue algo que Red Bull permitió que sucediera de una bastante mala manera. Eso, yo creo que me quedo con esta reflexión sobre tal vez una palabra que voy a pasarte, Tlatuani, y vamos a ir a una pausa, pero es un poco injusto y malo el trato de despedida. Pausa y regresamos. Anímate. Sigue la conversación con... Minutos, seguimos platicando con Chacho López, con Tlatuani Carrera, con Ricardo Muñoz sobre esto, sobre la salida de Checo Pérez del equipo Red Bull. Y querido Tlatuani, hablaba y daba un contexto maravilloso el Chacho López sobre la situación de los últimos meses, sobre lo que había ocurrido, y cerraba con este tema que era la presión mediática y la presión dentro del equipo también que había sufrido Sergio Pérez en los últimos meses. Decía Chacho, yo que llevo
décadas ya, y no queremos decirle de Chacho, pero décadas cubriendo Fórmula 1, dice, no había sido Cálmate, testigo Risco. de esto, no había sido testigo de verdad de este tipo de campañas y de la presión en contra de Checo Pérez. Un poco que decir de esto, Tlatuani. No, sin duda, porque mira, lo que dice Chacho es muy cierto y para eso voy a dar un pequeño recuento de Checo en Red Bull. En 2001 queda cuarto lugar, debajo de Verstappen, Hamilton, Bottas, un triunfo, 5 podios, ¿no? 2022 va increciendo Checo, ¿no? Tercer lugar, solo a 3 puntos de Charles Leclerc, 2 triunfos, 11 podios, 285 puntos. Y es 2023 donde Checo llega a esta cima, en segundo lugar después de Verstappen, 2 triunfos, 9 podios y 305 puntos. Y es aquí donde me llama mucho la atención lo que dice Chacho, porque a pesar de que Checo va hacia arriba, están estos dos personajes que son Christian Horner, que es el jefe de la escudería, y Helmut Marko, que es un asesor de la escudería Red Bull, y el discurso en contra de Checo siempre es el mismo, siempre va en contra de Checo, no está cumpliendo y dice, oye, pero Checo está en segundo lugar del campeonato. Tan es así que el diario El País en su versión de 2023 dice, racismo, presión y Red Bull, el año más tenso de Checo Pérez, y era el segundo lugar. Entonces me gustaría que Chacho un poco nos platique este contexto y por qué cree que sucede esta campaña en contra de Checo, sí avalada por Red Bull sin duda. Sí, adelante, Chacho. Pues, sí, por supuesto. Mira, yo creo, Tlatuani, que en una buena medida, esto que estás reflejando en la temporada 2023 y desde antes, ¿no? Desde el 2021, Helmut Marko tiene ese papel dentro de la escudería, porque es como Red Bull siempre se ha manejado con estos dos personajes, ¿no? De los famosos interrogatorios, ¿no? El policía bueno y el policía malo. El policía bueno es Horner y el policía malo siempre es Marko. Y así, Marko de lo que se ocupa es de sacar a los pilotos de su zona de confort, de estarlos presionando, cuestionarlos, de ver los tiempos en el simulador, en fin, o sea, él es una especie de, como tú dices, asesor de manejo de los pilotos, pero funciona de esta forma. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue que durante toda esta campaña 2023, que Checo se vio en muchas dificultades para poder adaptar su manejo a un coche que era casi perfecto y que acabó siendo el coche más ganador en la historia de Fórmula 1, el RB19, contra Max Verstappen, que se adaptaba a la primera. El equipo no tomó en cuenta esa parte para el desarrollo del siguiente año. Mira. Y ahí es en donde viene la gran crisis de Checo, porque ya no se trató solamente de que tardó unas carreras en adaptarse. Desgraciadamente para Checo todo el año fue un viacrucis porque nunca le pudo sacar al coche ese desempeño que en algunas oportunidades sí le sacó Max Verstappen. Y hubo 2 hechos que a mí me parecen muy importantes. Después de las carreras europeas, cuando más Red Bull tiene chance para trabajar en los coches, el director técnico de la escudería, un señor que se llama Pierre Waché, que es una eminencia en estos menesteres, dijo, híjole, ¿qué creen? Nos acabamos de dar cuenta que nos equivocamos y no le dimos todo el desarrollo técnico a Checo Pérez como él nos lo estaba pidiendo. Nosotros estábamos trabajando en otro sentido. Pero ya cuando faltaban 8 carreras para acabar la temporada, ¿me entiendes? Claro. Mira. Una cosa que dices, ¿eso puede pasar en Red Bull? Sí, sí pudo pasar en Red Bull. Y les voy a dar 2 perlitas, ¿no? En una de ellas, en una carrera, creo que no me acuerdo si fue Singapur, se les atora una cosa con el coche de Checo y ahí ves a los mecánicos de Red Bull a martillazo limpio tratando de desmontar el alerón trasero del coche. En un equipo de Fórmula 1 eso pasa, pero pasa tras bambalinas. Claro. Siempre hay alguien que dice, no, eso no se haga aquí frente a las cámaras de televisión, porque el prestigio del equipo de Fórmula 1 es primero que nada. Eso es sagrado para las escuderías de Fórmula 1. A Ferrari nunca lo vas a hacer eso. En la carrera de Las Vegas, ahí tienes a Red Bull con cegueta partiendo los alerones porque no llevaban alerones de la configuración que necesitaban a Las Vegas. ¿Por qué les digo todo esto, Tlatuani, Ricardo, Risco, amigos del Grupo Fórmula? Porque Red Bull evidentemente entró en una gravísima crisis tecnológica, técnica, que no pudieron resolver y resultó que en las últimas carreras, pues el chivo expiatorio fue Checo. Yo no estoy en favor del complot famoso que desde hace 1 año y medio, casi 2 años, se dice que
que encabezó Red Bull contra él, porque eso no se puede hacer en Fórmula 1, y tampoco estoy en contra del tema de esta especie de segregación de un piloto en favor del otro. Normalmente en un equipo de Fórmula 1, cuando tienes un piloto que es más rápido, todo el trabajo que hace el equipo, incluyendo el piloto coequipero, pues va a girar en favor del que es más rápido porque es el que tiene más oportunidad y seguramente es el que suma más puntos. Así ha sido la historia del automovilismo en general por los siglos de los siglos. Pero yo sí detecté algo en ese sentido muy importante, que el equipo no reaccionó, el equipo se durmió en ese sentido, y algo que también no quiero dejar pasar porque me parece que esto fue una falta de respeto para Checo y a consecuencia también una falta de respeto para todos sus aficionados. Después del Gran Premio de México, Christian Horner, desde mi punto de vista con sus declaraciones, le dio la espalda a Checo. Sí. Lo puso contra los medios. Y últimamente Horner decía, bueno, pues el que decide qué va a pasar es Checo, que él decida si se va o se queda. Sí. Y dices, oye, a ver, espérame, es una escudería seria esta. Claro. Tú tienes que salir a decir, a ver, señoras y señores, estamos muy desilusionados tal vez por las cosas que han pasado y le queremos dar las gracias a Checo. Fíjate, estuvieron en la planta hace unos días y en la planta hubieran podido hacerle a Checo decir una valla, aplaudirle, decirle, mira, los campeonatos que se ganaron, muchas gracias Checo, aquí está tu cheque, adiós y bye, ¿no? Pero lo hicieron de una forma muy, muy irrespetuosa, Risco, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque a los aficionados de Checo Pérez, que son tan vivos, que son tan apasionados, tan encendidos, los trajeron meses en vilo, si era este, si era el otro, si decían esto, si decían lo otro, y eso me parece la peor falta de respeto de un equipo deportivo. Pues sí, así es, de verdad, Chacho. Y rápidamente, mi querido Ricardo, también un poco tú, estaba hablando de los aficionados, Chacho, de lo que significa para la afición también la cantidad de mexicanos que siguen la Fórmula 1. Un poco el fenómeno Checo Pérez, también tú cómo lo ves como aficionado y lo que viene también para los próximos meses. ¿Cómo lo ves, Ricardo? Mira, yo quiero retomar con lo que tú comenzaste, estos deportistas solitarios, ¿no? que nos da México. Y Checo es uno de ellos, que es con esfuerzo, que es con mucha garra, como Julio César Chávez, como el Toro Valenzuela, que no son deportistas que vienen de una fábrica, de un sistema, ¿no? Y que difícilmente vamos a ver en los próximos años un Checo Pérez en las pistas, ¿no? Es muy complicado porque principio el relevo generacional ya en las escuderías ya está en camino, ya hay muchas cosas que difícil de mover, ¿no? El tema de Pat Howard en McLaren va a estar muy difícil porque hay dos grandes pilotos y muy jóvenes en la escudería. Están sentados y que va a ser muy difícil de moverlos, ¿no? Vamos a ir a una pausa y cerramos justamente regresando del corte, ya un breve comentario nada más para cerrar este tema que es fundamental y que bueno, pues aquí la verdad, muy buenas conclusiones y comentarios. Pausa y regresamos. 40 minutos, oiga, ya se nos fue el programa hoy hablando del Checo Pérez para que vean nada más el nivel de importancia que tenemos por ahí. Y ¿qué fue ese sonido? Mi querido Chacho, rápidamente te agradezco de verdad estos minutos, de verdad estos comentarios, Chacho. Para nosotros es muy valioso y es un privilegio siempre contar con tu voz. Unos últimos 30 segundos, querido Chacho, ahora sí de cierre, rebasando por la derecha y por la izquierda a Tlatuani y a Ricardo. Rápidamente, ¿con qué nos vamos, querido Chacho? ¿Con qué nos despedimos del día de hoy? No, bueno, pues nos vamos con que, mira, Checo Pérez no va a ser dimensionado por estas últimas temporadas o estos últimos resultados, porque Checo Pérez es un piloto muy valioso, obviamente para el automovilismo mexicano, porque es el mejor, ha sido el máximo representante mexicano en el automovilismo. Su legado yo creo que lo vamos a ver ahí permanecer por mucho tiempo como el estandarte de este deporte en México y seguramente creo que seguirá siendo el ejemplo de muchos chavitos, de mucha gente que quiere abrazar este deporte. Eso por un lado. A nivel internacional también, ¿por qué? Porque lejos de todo este mare magnum de críticas y estadísticas negativas que no se cansaron de meterle todos los días, Checo Pérez es uno de los muy pocos pilotos que lograron vencer en coches de Fórmula 1 que no eran de categoría para ganar. Hablo del Force India,
Hablo de los podiums que logró con ese equipo. Checo se va con 39 podiums de Fórmula 1. 39 podiums de Fórmula 1. Se dice rápido, pero hay pilotos que llevan muchas carreras que no han logrado ni uno solo. Y creo que, Risco, para todos los aficionados a Checo Pérez, calma, las cosas se van a acomodar. Checo todavía tiene mucho que dar, tiene apenas 34 años, es un figurón del automovilismo años, sí. Con 34 años, tiene mucho camino por delante. Me gusta, no del pánico, porque va a haber Checo Pérez para rato. Me gusta, Chacho, gracias de verdad por estar en esta plática, un abrazo grande, Chacho. Un abrazote a ti, a Tlatuani, a Ricardo. Muchas gracias, amigos. Chacho. Gracias, abrazo grande, mi querido Chacho López. Qué análisis, querido Ricardo. Retomamos la conversación, hablábamos un poco de lo que viene también. Nos adelantaba un poco la edad de Checo Pérez. Todavía queda, le queda una carrera por delante, pero bueno, también un poco hablar, digamos, una crítica también que creo que va a ayudar también para construir lo que queda todavía de Checo Pérez. Sí, a esos niveles de exigencia, ¿no? En esos equipos tan fuertes, es como jugar en el Real Madrid, en el Barcelona o en los Yankees. Pues tienes muy pocos permisos para tener errores, ¿no? Y también hay que sumar que tuvo errores al final, Checo, en algunas circunstancias que no se permiten en grandes equipos. Y eso también suma. O sea, esta decisión, digamos, claro, que estemos en este momento. Sí. No esculpemos a Checo de algo que también sucedió y que estuvo en sus manos y que estuvo en sus pies, ¿no? A veces rebasado por los propios Red Bull 2, como les llaman, sí, a los coequiperos que tienen. La verdad es que también hay una parte donde cuando llegas a esos niveles es bien complicado. Sí, no se te permite fallar, ¿no? Una vez. ¿La carrera más emblemática para ti, Ricardo, para terminar? Híjole, yo me quedo con la de Bahrein de 2020, con Racing Point todavía. Primera vuelta, queda en último lugar. Ahí hay algunos sucesos que llevan a que él quede en último lugar y termina en primer lugar. Esto en el 2020. Y eso le abre la puerta a Red Bull. Mira. Pero es un gran... Y creo que esa para mí ha sido las manos y los pies de Checo en una magia, en un coche, como dice Chacho, que no era para eso, ¿no? Querido Tlatuani, para terminar, nos vamos contigo. Ese momento de Checo Pérez y también lo que viene, rápidamente. Mucho, coincido con Ricardo, esa fue una carrera maravillosa. Me encantó lo que hacía en Azerbaiyán, Checo, ¿no? Donde era una pista que se le acomodaba, ahí fue su primer triunfo, bueno, todos estos momentos. Y también me quedo, hace un ratito leía una entrevista de Toño Pérez Garibay, que es el papá de Checo, que en algún momento ha dicho que es más difícil ser piloto de Fórmula 1 que presidente de una nación, sobre todo pensando en que son menos, no sé si sea cierto eso o no, pero él anticipaba un poco que no hay plan B ni plan C para Checo, que podría ser un final pensando en los pocos asientos que hay en Fórmula 1. Me quedo muy tranquilo escuchando a Chacho y que nos diga que no cuente el pánico. Checo puede estar ahí la próxima temporada, sin embargo, será complicado verlo, y si es así, bueno, pues ya veremos y haremos un análisis mucho más riguroso de lo que ha sido, aunque yo coincido que es el máximo piloto de todos los tiempos en México. Mucho tiempo estaba la discusión si eran los hermanos Rodríguez o él. Creo que la constancia y el tiempo que vivió de más que ellos le da este lugar, y el papel de ídolo también lo confirmo. Así es que ya estaremos platicando acerca de Checo. Gracias, querido Tlatuani, gracias, querido Ricardo, de verdad, gracias, por esta mesa. Ahí está, bueno, pues prácticamente es el tema principal en este momento en las redes sociales, es de lo que se está hablando. También veo que varios diarios de circulación nacional en su página web traen una cobertura de distintos ángulos, de distintas voces. Bueno, pues ahí está parte también de lo que hicimos aquí en Hoy es Risco. Vamos a lo que sigue. Hoy es Risco.